Jesucristo en sus vidas, que habían nacido de nuevo, y qué carta exhortativa inspirada por el Espíritu Santo dirigida a estos hermanos en Éfeso. Y la exhortación data de la necesidad de no ser niños fluctuantes. Ahí hay una característica que es importante, ya que está asociada precisamente de manera antagónica, opuesta al título del capítulo 7, cómo llegar a ser un cristiano maduro. Lo opuesto a un cristiano maduro es un cristiano que se comporta como niño. Por eso la palabra introductoria en esta noche nos dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Una palabra tan fresca, que a pesar de que puede tener aproximadamente unos 2000 años, es tan fresca, tan necesaria para esta época también, y la será en todo tiempo, mientras el Señor le da la oportunidad al ser humano de arrepentirse, de venir a sus pies, de venir y buscar las cosas del reino, hasta cuando el Señor, pues obviamente, termine lo que tiene planeado, tanto para la iglesia como también para Israel, para el mundo entero. En ese sentido, aquí hay una advertencia introductoria para que ya no seamos niños fluctuantes. Cada uno de nosotros debe de estar consciente qué tipo de cristiano es, porque hay tres tipos de cristianos. Hay tres tipos de cristianos. Y dentro de la introducción del capítulo vamos a utilizar una analogía. Vamos a hacer analogías para poder comprender los tipos de cristianos que nos da a conocer el estudio de este espacio que tenemos como Primera Iglesia Bautista de Guayaquil, discipulado que fortalece. Entonces, hay tres tipos de cristianos. Primer tipo de cristianos, cristianos bebés. Los cristianos bebés son aquellos recién nacidos, aquellos que han recibido al Señor Jesucristo. Recién ese nuevo nacimiento se ha dado. Son cristianos bebés. Los segundos, o el segundo tipo de cristianos, son los cristianos niños, por decirlo así, ¿no? Aquellos niños que los pudiéramos ver así de manera comparativa, haciendo un símil con la vida de un ser humano, la niñez, la preadolescencia, la adolescencia, por decirlo de esta manera, así muy amplio, ese espacio en donde vemos a los cristianos niños. Y el tercer tipo de cristianos serían los cristianos maduros. Bueno, el día de hoy tenemos ahí una clasificación. ¿En cuál usted se ubica? Pues obviamente será a título personal la decisión que deberá corresponder a una autoevaluación. Una autoevaluación que la vamos a ir realizando conforme avancemos. No sea tan impaciente y tal vez usted diga, yo ya estoy ubicado en este tipo de cristiano. No se anticipe. Y bueno, y si ya lo ha hecho, pues bueno, iremos viendo a la luz de la palabra de Dios para ver si se mantiene en esa clasificación que usted ha asignado. Entonces, hay tres tipos de cristianos: cristianos bebés, cristianos niños y cristianos maduros. Bueno, cuando eres un bebé cristiano, y aquí viene ya la analogía, cuando eres un bebé cristiano, te lastiman fácilmente, siempre estás llorando, siempre estás dependiendo muchísimo de otros, tu estado de ánimo va a ser circunstancial a lo que ocurre en tu entorno. Un bebé no puede controlar su carne y se relaja con facilidad en cualquier lugar y en cualquier momento. Ahí hay una característica de un cristiano bebé. Entonces, ya usted le va a ir viendo las características. Y si usted se identifica con esas características, pues bueno, ya ahí tiene usted la idea del tipo cristiano que puede ser. De repente, a usted lo lastiman fácilmente,
usted llora con mucha facilidad, depende de mucho de otras personas, no puede controlar su carne, se relaja con facilidad. Si hoy está en X iglesia o mañana está en tal iglesia, o si hoy escucha a este tipo de predicador o mañana escucha al de acá, o si hoy lo llevan para tal tipo de reunión o para el tipo de acá. O sea, hay muchos ejemplos en los cuales usted ya pudiera ir asociando si se identifica con este tipo de cristiano, cristiano niño. El segundo tipo de cristiano que lo mencionamos son los cristianos niños. Los cristianos niños controlan su carne un poco más a diferencia de los bebés, pero son inestables también. Son incapaces de quedarse sentados y siempre están corriendo por todos lados. Ahí usted va identificándose si tiene niños en su casa o usted se acuerda cuando fue niño. Los niños dan poco fruto y contribuyen poco a la edificación del hogar porque son niños. No podemos negar que tener niños, para todos los que tienen esa bendición, es caro, sobre todo en estos tiempos. Es caro tener niños, muy caro. Piense usted en leche, piense usted en pañales, piense usted en educación, piense usted en vestimenta, en cuidados, etcétera, etcétera. Entonces, a más de que son caros, prácticamente hacen que la casa siempre esté desordenada, porque el niño tiene esa particularidad, corre por todos lados y deja todo regado. Los niños también son inestables porque no saben mucho sobre nada, porque son niños. No saben por qué la comida está sobre la mesa ni cómo llegó allí. Así piensa un niño. No saben cómo y por qué nacen los bebés. E incluso no saben ni comprenden cuando hay conflictos en el hogar. Así son los niños. Los niños creen todas las historias. Los niños creen todos los cuentos. Por eso es que los niños, si usted le habla de Papá Noel, creen en Papá Noel. Si usted a un niño le habla del ratoncito que le deja plata porque escondió el diente debajo de una almohada, el niño se lo va a creer. El niño cree en cuentos de hada porque son niños. Creen en todo tipo de historias. Así son los niños. E incluso creen y confían en las ideas más fantásticas e increíbles. Creen en los superhéroes, creen en todo lo que a usted ya en su vida adulta pues le parece irrisorio. Pues los niños creen en todo tipo de historias. Entonces, ya usted ahí está viendo características de los cristianos niños versus los cristianos bebés. Hay diferencias, ¿sí? Pero las dos realmente son en la vida de un cristiano, son catastróficas. Si no se hace un alto, si no se mira el tiempo transcurrido, si no se valora el tiempo que se ha consumido y el tiempo que falta por recorrer. Así que si usted ya es un cristiano de muchos años, y hablo de 10, de 15, de 20 o de 30 años, y usted ha encontrado similitudes en su comportamiento con las analogías que hemos hecho del cristiano bebé y del cristiano niño, pues ponga mucha atención y es necesario comenzar el día de hoy a ponernos a cuentas y pedirle al Señor que nos ayude urgentemente. Es un SOS. Veamos ahora, por otro lado, que el conocimiento, el entendimiento y la sabiduría son los sellos distintivos, son los sellos distintivos de la madurez. Pues ahí usted tiene toda la facultad en esta noche para darse cuenta que una persona madura tiene conocimiento, entiende, es una persona sabia, es una persona prudente, es una persona sensata, es una persona que tiene estabilidad emocional, es una persona que sabe corresponder con resiliencia a las vicisitudes que podamos enfrentar en el día a día.
Entonces usted ya está viendo diferencias muy marcadas en estos tres tipos de cristianos: el bebé, el niño y el maduro. Siguiendo con este tipo de cristiano maduro, cuando alguien se está convirtiendo en un cristiano maduro, sale con rapidez del estado de ignorancia y de la ingenuidad. ¿Cómo salimos del estado de la ignorancia? Pues día a día buscando a la luz de la palabra del Señor su verdad, su voluntad, el alimento espiritual que permitan en nosotros tomar decisiones coherentes con lo que decimos ser. Recuerde, el cristiano no es lo que dice, sino lo que hace. Y lo que hace es consecuencia de las decisiones que tienen que estar fundamentadas en la palabra del Señor, en la norma de conducta, en el manual de vida por excelencia que Dios nos ha dejado a todos y cada uno de sus hijos. Por lo tanto, es necesario ver estos distintivos. Si usted se está convirtiendo en un cristiano maduro, debe de darse cuenta que está saliendo con rapidez de la ignorancia. Satanás quiere tener al pueblo de Dios en la ignorancia y por eso dardea y por eso entrega muchos espacios de entretenimiento. Cuando el lugar donde usted se congrega lo entretiene en vez de alimentarlo, entonces usted está básicamente en la inmadurez y no en la madurez. Tal vez está en un estado de bebé o de niño, porque un cristiano que es maduro no se deja entretener, porque entretenerse es dejarse amarrar, dejarse atar, dejarse estancar. Y eso va a dar reflejo mañana más tarde en las decisiones y en el estilo de vida que ha decidido vivir bajo el membrete de cristiano. Por lo tanto, es necesario mirar a la luz de la palabra el estado en el cual hoy por hoy nos estamos comportando. En ese sentido, un cristiano maduro sabe que tiene que hacerse, él sabe lo que hay que hacer. Un cristiano maduro sabe por qué hay que hacer, sabe dónde y sabe cuándo tiene que hacerse. Por ejemplo, a un cristiano maduro no hay que obligarlo a hacer la gran comisión. ¿A quién tú obligas a hacer la gran comisión y estás ahí, día tras día, recordándole la necesidad de predicar, la necesidad de compartir el evangelio, la necesidad de hacer discípulos, la necesidad de compartir y anunciar las virtudes de Jesús? Un cristiano maduro sabe lo que tiene que hacer. Un cristiano maduro sabe por qué hay que hacerlo, sabe dónde hay que hacerlo y sabe cuándo hay que hacerlo. Eso es un cristiano maduro. Porque si usted compara las edades en la cronología humana, pues bueno, usted a un niño tiene que decirle que tiene que bañarse. Usted a un niño tiene que decirle que tiene que lavarse la boca. Usted a un niño tiene que decirle que tiene que ir bien vestido a la escuela. Pero a un adulto habrá que decirle que se tiene que bañar. A un adulto hay que decirle cuándo se tiene que bañar, cuándo se tiene que lavar la boca. Pues no, por algo ya es una persona madura. En ese sentido, la vida cristiana es un símil. Por eso, en esta introducción del capítulo 7, cómo llegar a ser un cristiano maduro, la palabra central sobre la cual vamos a apalancar todo este capítulo nos habla para que ya no seamos niños. Si esta advertencia llegó a cristianos allá en Éfeso, era porque su comportamiento era ese, de niños, de gente inmadura, de gente inestable, de gente que se quejaba por todo, de gente que no hacía lo que tenía que hacer. Y qué triste aquello que siga repitiéndose en estos tiempos. Más aún cuando estamos en una época en donde el conocimiento, a diferencia de los siglos pasados, se ha desarrollado como nunca antes. Ahí tenemos una profecía más del libro de Daniel.
Regresando a nuestro estudio. Para ser un cristiano maduro, debemos saber por qué se hacen las cosas. Debemos tener motivos para todas las prácticas cristianas. No debemos hacer algo solo porque todos lo hacen. Y ahí nos podemos recordar lo que ocurría en el tiempo del mismo apóstol Pablo, cuando él predicaba y compartía, y habían una comunidad llamada Berea, en donde ellos iban y a la luz de las escrituras estaban haciendo una constatación de lo que el apóstol Pablo había predicado. Entonces, no solamente debemos de oír y repetir las cosas, tenemos que escudriñar las escrituras. Debemos de estudiar la palabra de Dios. Y hay que hacerlo, amados hermanos, porque eso trae bendición a nuestras vidas. Trae crecimiento, trae desarrollo y por consecuencia madurez espiritual. Debemos hacer las cosas porque conocemos su razón de ser. Conocemos su razón de ser. Y por eso, a lo largo de este capítulo, quiero compartir algunas cosas que los cristianos hacen y también los motivos por los cuales se las hace a la luz de la palabra de Dios. Si sabes las respuestas a estos aspectos, preguntas que vamos a ir compartiendo, entonces quiere decir que estás bien encaminado para llegar a ser un cristiano maduro. Caso contrario, he ahí la bendición de Dios. Tenemos tiempo y ponernos a cuenta con el Señor sería un paso importante. La razón por la que un cristiano hace algo es porque la palabra lo dice. Y si la palabra lo dice, usted y yo como hijos de Dios obediente lo hacemos. La palabra de Dios es la guía. La palabra de Dios es la lámpara. La palabra de Dios alumbra nuestro camino. La palabra de Dios es nuestra espada. La palabra de Dios es nuestro alimento. Así que todo lo vamos a hacer a la luz de la palabra del Señor, agarrado de la palabra del Señor, alimentándonos de la palabra del Señor. Porque de ahí va a derivarse nuestro comportamiento. Por medio de la palabra de Dios, tú y yo estaremos preparados para toda buena obra. Así de maravilloso es el Señor con nosotros. Dejó un manual de vida por excelencia para que tú y yo nos preparemos. Vamos a ver qué dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Dice la palabra del Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y eso es importante, inspirada, inspirada, escrita por muchos hombres en distintas épocas, pero inspirada por Dios de manera transversal. Toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, es inspirada por Dios y útil para enseñar, que es lo que obviamente hacemos en este espacio de estudio bíblico, útil para enseñar, útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahí usted ve cada una de las características o fines que va a tener la palabra de Dios en nosotros, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? A fin de que el hombre, que la mujer, que todo aquel que se ha identificado como hijo de Dios, sea perfecto, o sea, maduro. La palabra perfecto a la que se refiere el griego en este texto habla de madurez, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos va a servir la palabra? Para nuestra madurez. Entonces, usted no espere que la palabra le venga sipiada, que la palabra le venga masticada, que la palabra le venga ya encapsulada o que la palabra venga procesada por otra persona. Usted mismo, que tiene la bendición aún en esta parte del planeta Tierra, de tener la libertad de poder
usar la palabra de Dios, porque la tenemos al alcance de nuestras manos, porque si usted quiere, va a una librería cristiana y compra las versiones que usted desea, las Biblias de estudio que usted requiera, pero no se trata de tener amontonada Biblias en la casa, sino que estudiemos la palabra del Señor. Por eso es lo que hoy el Señor nos habla. Estas características de la escritura sirve para que usted y yo seamos maduros, enteramente preparados para toda buena obra, para toda buena obra. Así que usted y yo tenemos un compromiso delante del Señor, tenemos un compromiso asumido de prepararnos a la luz de la palabra del Señor para toda buena obra. Viene de manera consecuente que si tú y yo buscamos las cosas del reino y las buscamos a través de la revelación escrita que el Señor ha dejado al alcance de nuestras manos, pues vamos a tener una maravillosa bendición. Vamos a ser maduros y vamos a estar preparados para toda buena obra. Si conoces las razones por las que las cosas se hacen, significa que no estás simplemente siguiendo a la multitud. Por ejemplo, este día sábado tenemos con la bendición del Señor un tiempo de clamor y ayuno. Después de eso tenemos un tiempo de evangelismo. Un cristiano maduro sabe, obviamente, por qué ayuna, para qué ayuna, cuándo ayuna. Sabe que también tenemos la necesidad de compartir la palabra del Señor. En ese sentido, ¿saben qué significan todas estas cosas? No necesita que alguien lo presione, que alguien lo empuje, que alguien lo jale, que alguien le esté llamando la atención. Ya sabe su necesidad, porque nuestro servicio no es para los hombres, sino para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo hacemos todo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Por lo tanto, debemos de identificarnos incluso qué tipo de servidores somos. ¿Somos servidores terrenales o somos servidores del reino de Dios? Así que la palabra es clara para nosotros en esta introducción. Y en medio de ello, cuando usted y yo sabemos lo que significa todo lo que tenemos que hacer, también hay un distintivo, hay madurez y hay madurez en la fe, en la fe, en la fe que día a día debe de ir creciendo más y más en cada uno de nosotros. Debemos de tener la escritura para respaldar cada respuesta que damos en el día a día, sea de palabra o sea de acción e incluso de pensamiento. Si no tenemos las escrituras para respaldar las respuestas que damos en el día a día, no eres estable, no tienes raíces y definitivamente no estarás en Dios. Así que con todo este engranaje sostenido el día de hoy, vamos a empezar con algunos aspectos a manera de interrogantes que vamos a ir compartiendo a lo largo y ancho de todo el capítulo 7. Y esto es importante que usted lo tenga claro. Cada una de estas interrogantes va dirigido a cristianos maduros. Sus respuestas deben de estar enmarcados a la luz de la palabra de Dios. Primera pregunta. ¿Por qué los cristianos somos diferentes a los incrédulos? Una pregunta para un cristiano maduro. Una pregunta para un cristiano que escudriña la palabra de Dios. Y bueno, vamos a encontrar la respuesta a la luz de la palabra, porque la Biblia, la palabra de Dios, nos describe como un pueblo especial. Ahí hay una respuesta corta. Hay una respuesta corta a esta pregunta. ¿Por qué los cristianos somos diferentes a los incrédulos? Cuando hablamos de incrédulos, estaríamos hablando de aquellas personas que a nuestro alrededor no tienen a Cristo Jesús en sus corazones. Así de sencillo. Eso sería un incrédulo. No tiene a Jesús en su corazón porque no cree en Jesús. Por lo tanto, es incrédulo. Entonces, la respuesta corta sería porque la palabra nos describe a ti y a mí
como pueblo especial. Entonces, ampliemos la respuesta y busquemos fundamentos. Así como los judíos son diferentes por tradición, por costumbre, por apariencia, por como usted lo quiera ver, y ellos también se consideran especiales en cualquier comunidad en la que se encuentren. Porque si usted ve a un judío o a una comunidad judía en Ecuador, la ve en Estados Unidos, la ve en México, la ve en Perú, la puede ver en España o la puede ver propiamente en Israel, ellos tienen, obviamente, esa capacidad de verse diferentes y especiales. Así de sencillo. Si ellos consideran que son diferentes y especiales, tú y yo como cristianos, tú y yo como hijos de Dios, deberíamos ser diferentes donde quiera que estemos, ¿o no? Claro que sí. Cuando usted sabe lo que es, cuando usted tiene identidad, usted debe de sentirse como ese precioso tesoro de Dios. Somos especial tesoro de Dios. Los cristianos tenemos que ser diferentes. Debemos de comportarnos de manera diferentes. Debemos de ir a lugares diferentes y debemos de hacer cosas diferentes. Por algo, a través de Jesús, el Señor nos dio una santidad posicional que debe de ser progresiva y que tendrá un final. Por lo tanto, si nosotros seguimos esa lógica sistemática, tú y yo estamos llamados, al ser apartados para Dios, a marcar la diferencia donde nos encontremos. Donde nos encontremos. En otras palabras, usted y yo como cristianos debemos de ser un lunar. ¿Sabe lo que es un lunar? Pues bueno, creo que todos nosotros conocemos lo que es un lunar. Muchos tienen hasta exageradamente lunares en el cuerpo. Sabemos lo que es un lunar, lo vemos, se distingue. Unos tienen una forma, otros otra forma, un tamaño, otro tamaño, un color, otro color. Pero sabemos que un lunar es un lunar porque difiere del resto de lo que hay en ese cuerpo. Asimismo, en medio de donde el Señor nos ha puesto, debemos de ser la diferencia. Se espera que los cristianos seamos distintos, especiales, excepcionales, originales y diferentes. Eso se espera de ti y de mí. La pregunta es ¿por qué? La razón está en la misma palabra. Veamos qué dice Tito capítulo 2, versículo 14. Dice lo siguiente, la palabra del Señor. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, aquí la palabra nos está diciendo de que alguien, y ese alguien es Jesús, se dio por ti y por mí. Se dio por nosotros para rescatarnos, para libertarnos de toda iniquidad, de toda opresión, de toda esclavitud. Imagínense estos distintivos, ¿ah? Y de esa manera dice purificarnos. Nos purifica Jesús. No en lo que nosotros hacemos, sino en lo que Él hizo en la cruz por nosotros, en sus atributos. Para sí, un pueblo. Tú y yo somos ese pueblo. Tú y yo somos ese cuerpo. Tú y yo somos esa iglesia por la que Jesús pagó un precio muy alto. Un precio que nadie puede igualar en toda la creación, porque era su sangre preciosa. Claro, pero no un pueblo cualquiera, no un pueblo más, sino un pueblo celoso de buenas obras. La mejor noticia que podemos recibir en nuestra vida no es que se haya ganado usted la lotería, no es que
bueno, haya obtenido ya un título profesional o que se haya comprado una casa o que se haya comprado un carro o que haya pues obviamente formado un emprendimiento. No se trata de ese tipo de noticias, sino de una noticia superior, una noticia que trasciende, una noticia que no está limitada a tiempo y espacio, una noticia que tiene que ver con la eternidad. Esa noticia que podemos recibir en nuestra vida es saber que el Eterno, en su amor infinito, dio a su unigénito Hijo en la cruz del Calvario para nuestra salvación. Juan 3:16, corazón de la Biblia. La mejor manera de describir el amor agapao, el amor ágape, como usted lo conoce. Así que esa es la mejor noticia, la noticia más maravillosa. Por eso, en esta noche, a ti, amado hermano, amigo, debo de decirte que es necesario tener presente que la entrega y el sacrificio de Jesús fueron el pago para rescatarnos de toda la maldad que nos dominaba. Y es el camino que fue abierto para purificarnos como un pueblo escogido, como un pueblo libre para obrar conforme al designio divino. Así de especial somos y así debemos de marcar la diferencia, porque usted ya no está en harapo, porque usted ya no tiene cadenas, porque usted no está mugriento, porque usted ya no está condenado, porque usted ya no vive en frustración, en desesperanza y en pecado para condenación eterna. Usted ahora es todo lo contrario. Tiene nueva vestimenta, tiene un nuevo nombre dado en los cielos. Tiene usted ahora manos libres. Ahora usted tiene un traje blanco, tiene un nombre inscrito allá en el libro de la vida y hoy vive y vive por la eternidad. Esa es ahora su distinción. Por lo tanto, no debe de ser igual a los incrédulos. Debe de marcar una diferencia. Debe no solo de ser, sino también debe de sentirse especial. Eso es lo que la palabra nos dice. Y gloria a Dios por esta hermosa verdad que si usted no lo celebra día a día y usted sigue viviendo la vida como antes, entonces le animo a que observe adentro de su corazón si realmente Cristo está en su vida. Porque si somos nuevas criaturas, somos hechos nueva criatura, tenemos ahora la mente de Cristo, ahora todo en nosotros debe de ser distinto. E incluso nuestra manera de celebrar el gozo de la salvación no lo quita nada ni nadie, porque es el perfecto amor de Dios ahora en nosotros por medio de Jesucristo. Nuestro Redentor se dio a sí mismo y dio todo su ser. Jesús en la cruz dio todo de sí. Él se dio por completo. Él se dio como regalo, porque esa es la gracia de Dios. Es la gracia, el don divino, inmerecido, el regalo que recibimos sin merecerlo. No lo podemos ganar, no lo podemos merecer. Ahí Jesús estaba en la cruz dándose por nosotros. El regalo más grande jamás dado para nosotros es el Hijo de Dios en la cruz dando su vida y hoy a la diestra del Padre, porque al tercer día resucitó y Él ascendió y Él está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Dice Gálatas capítulo 1, versículo 4. Gálatas 1, versículo 4 dice lo siguiente, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces, aquí está el fundamento, aquí está la razón de ser, aquí está la palabra por la cual tú y yo somos especiales, somos distintos, somos diferentes a los incrédulos. Los incrédulos tienen un pensamiento derrotista, los incrédulos no tienen esperanza, los incrédulos realmente van camino derechito al infierno. Y no porque lo diga yo, lo dice la misma palabra. En Juan 3, del 18 en adelante, usted puede encontrar aquello.
Por lo tanto, qué necesario es que usted esta verdad la tenga presente en su vida. Mírese el día de hoy en ese espejo espiritual y vea a Jesús en usted. Vea a Jesús en usted. Somos redimidos. Y qué maravillosa verdad que nos alienta, que nos anima a seguir perseverando en el caminar diario como hijos de Dios. Recordemos que el título de nuestro estudio bíblico de los días jueves es en este año 2025, Discipulado que fortalece. Es el Señor el que trae cada temática para este espacio. Es el Señor el que conoce nuestra necesidad. Tal vez muchos que están oyendo y viendo este estudio, tal vez se sienten hoy como poca cosa. Porque el diablo es experto en desanimarte. Tal vez no has visto en ti el valor y el potencial que representas porque Cristo mora y vive en ti y porque ahora somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, te animo a que te empoderes en esta noche de la palabra que Dios trae a nuestras vidas, que podamos realmente sentirnos especiales, amados hermanos, no por lo que hacemos o por lo que decimos. Al final del día somos especiales por lo que Jesús hizo y hace en nosotros, porque Él vive en y por nosotros, su vida adentro de la nuestra. Permitámosle a Él entonces vivir su vida en nosotros y experimentemos el gozo, experimentemos lo especial que somos y debemos de tener clara esta respuesta que aún no termina. Porque nuestro Señor Jesucristo nos rescató de la esclavitud al precio de su preciosa sangre. Precio que nada ni nadie puede igualar, ni con todo el tesoro del mundo se podría igualar a la preciosa sangre que nuestro Señor derramó en la cruz del Calvario por ti, por mí y por toda la humanidad. He ahí el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fueron las palabras de Juan al ver a Jesús. Qué maravillosa noticia. El Cordero de Dios en la cruz derramó su sangre para que tú y yo hoy podamos decir a viva voz, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y ahí donde tú estás debes de repetirte esta verdad. Soy hijo de Dios. Y ahí de repítetelo y repítetelo. Cree lo que el Señor dice en Juan 1:12. Somos hijos de Dios. Porque obviamente hemos creído, nos hemos arrepentido de nuestro pecado, hemos creído y recibido al Señor Jesús como el Salvador de nuestras vidas. Algo que no podemos dejar pasar por alto es que nuestra redención fue de toda iniquidad, es decir, de la anarquía, de la esencia del pecado, así como de la transgresión de la ley. Y dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, lo siguiente: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. En ese sentido, hoy tú y yo ya no estamos bajo la ley. Jesús cumplió toda la ley. Ahora estamos bajo la gracia. Y bajo la gracia, amados hermanos, es importante que también comprendamos algo, que podemos caer en un momento dado en esa fluctuación, decirlo de esta manera, es la mejor expresión posible para que comprendamos la enseñanza. Todos estamos expuestos en un momento dado a caer en pecado. Y cuando hablo de la fluctuación es porque día a día sabemos que tenemos lucha. Nuestra carne y nuestro espíritu están en una constante lucha. Y en esa lucha
dependiendo pues obviamente su nivel de madurez, y no significa que los maduros, espiritualmente hablando, no pequen. Pues obviamente están expuestos, mientras estemos en esta carne, estaremos expuestos. ¿O usted cree que Pablo no pecó? ¿O usted cree que Pedro no pecó? ¿Que Juan no pecó? Sirviendo al Señor. Obviamente que sí. Pecaron. Cayeron en pecado, que es muy distinto a lo que hace el incrédulo, que practica el pecado, que vive en el pecado, que se deleita en el pecado, que se goza en el pecado. En ese sentido, nosotros estamos conscientes de que si hemos pecado, pues bueno, sabemos a dónde acudir ante el trono de la gracia. Nos acercamos confiadamente, con un corazón contrito, humillado, con un corazón arrepentido, pedimos perdón al Señor. Arrepentimiento, siempre acuérdese la palabra arrepentimiento, giro de 180 grados. Entonces, al buscar lo que hay que hacer, sabemos por qué hay que hacerlo y como cristianos maduros reconocemos nuestro pecado. Reconocemos que hemos pecado contra Dios y que nuestro pecado contra Dios puede tener consecuencias que alcanzarán a una u otra persona, que lastimarán a una u otra persona y que tenemos también nosotros que ponernos a cuenta con esas personas. Por ello, te animo el día de hoy a que tengamos presente que hemos sido en el rescate que Jesús hizo por nosotros, también rescatados de toda iniquidad, de toda anarquía, de la esencia del pecado, así como de la transgresión de la ley. Tomando en cuenta que el objeto en el marco de la redención, que es libertad, era redimirnos, era rescatarnos, no solo de la pena, sino también de todo ese ser de iniquidad. El Señor nos rescató de las manos de Satanás. El Señor nos rescató de las garras del enemigo. El Señor nos rescató del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de la luz. Por eso hoy vemos, por eso hoy podemos oír espiritualmente, por eso hoy podemos caminar espiritualmente, porque hoy vivimos espiritualmente. Y como vivimos espiritualmente, tenemos el privilegio de adorar a Dios, porque Dios es espíritu y Dios busca que le adoren en espíritu y en verdad. Somos diferentes a los incrédulos. Somos especiales porque en Cristo Jesús hoy tenemos la facultad de poder acercarnos confiadamente ante el trono de Dios para adorar, para alabar, poder tener intimidad con Dios. Un incrédulo jamás podrá tener intimidad con el Creador, con su Creador. Porque al final, Dios soberano, Elohim, es el creador de todo el universo. Y en medio de ello, con nuestro nuevo estatuto espiritual, tenemos la responsabilidad en Cristo Jesús que nos recalca en este día el Señor mismo, que le pertenecemos a Él como su pueblo, un pueblo especial. Y ese pueblo especial le sirve a Él. Ese pueblo especial vive para cumplir su voluntad, predicando a tiempo y afuera de tiempo las buenas nuevas noticias de salvación. Siendo importante para ello prepararnos en la palabra viva y eficaz que nos capacita para toda buena obra. Es esa palabra viva, como dice el autor del libro de los Hebreos en el capítulo 4, versículo 12, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos que discierne el pensamiento y la intención del corazón. Esa palabra en nosotros, amados hermanos, hace posible que haya en nosotros distintivos entre un cristiano bebé, entre un cristiano niño, porque obviamente la palabra de Dios trae a nosotros madurez.
Yo no sé cuánto tiempo tú tengas de la palabra del Señor, en la palabra del Señor, perdón. Yo no sé si tú tienes 5, 10, 15 años, si tienes un mes, si tienes una semana, no lo sé. Pero lo que sí sé es que si tú te rindes al Señor y buscas alimentarte de la palabra del Señor cada día, serás una persona madura en la fe. Serás una persona que no será llevada por cualquier tipo o corriente de doctrina de estas épocas. No sucumbirás al entretenimiento, a las fábulas, ni a todos aquellos movimientos que hoy buscan dañar a los hijos de Dios. Serás un cristiano maduro que sabrá responder al Señor el llamado que nos ha hecho. El Señor te ha llamado a ti como a mí, a ir y a ser discípulos a todas las naciones. Pues no se asuste por las palabras naciones, pues entiéndalo a toda criatura. Hágalo en todo tiempo y en todo momento. Y si para usted le es difícil movilizarse a otro lugar para predicar la palabra, pues bueno, compártalo a través de las redes sociales, compártalo a través de un WhatsApp, comparta el link a través de su mail, llame por teléfono, haga algo, pero no calle. Un cristiano maduro sabe que el tiempo se acorta. Un cristiano maduro sabe que su redentor pronto viene por su iglesia. Un cristiano maduro sabe que no puede callar de anunciar las virtudes de aquel que lo sacó de las tinieblas a su luz admirable. Un cristiano maduro sabe que están sonando ya las trompetas, que están sonando las campanas, que se anuncia, amados hermanos, que pronto la iglesia de Cristo será de un arpazo será arrebatada y será llevada a la misma presencia de Dios. Un cristiano maduro sabe que día a día hay que compartir la palabra para que más personas procedan al arrepentimiento. Y no necesitas que te obliguen, no necesitas que alguien te lo esté diciendo. Si tú eres una persona que vive a la luz de la palabra del Señor, sabrás tomar las decisiones correctas. Hoy hemos visto una pregunta. Tenemos muchas más. Claro, no tal vez tan extensas como esta, pero aquí ya el Señor nos dio un preámbulo de lo que significa caminar por este capítulo, con preguntas y respuestas para cristianos maduros a la luz de la palabra del Señor. Y la primera pregunta ha sido, ¿por qué los cristianos somos diferentes a los incrédulos? Pues bueno, hoy el Señor ha traído a tu memoria algo que ya conocías probablemente. Y si no era así, ha traído una verdad para fundamentar tu postura de por qué eres especial, de por qué eres distinto al incrédulo, por qué estás llamado a compartir las virtudes de Jesús y dónde está la fuente de podernos preparar para toda buena obra en las escrituras. Y toda escritura ha sido inspirada por Dios. Toda la escritura, desde Génesis a Apocalipsis, inspirada por Dios, para que tú puedas ser enseñado, ser redarguido, corregido e instruido en justicia, para que seas maduro, enteramente preparado para toda buena obra. El Señor no quiere que seamos niños fluctuantes y vamos a estar martillando este texto, tal vez como un estribillo a lo largo de todo el capítulo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Que Dios bendiga tu vida, que Dios te guarde, que el Señor abrace tu vida, que esa palabra que hoy hemos recibido sea un rema en nosotros y que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Comparte la palabra del Señor y con la bendición del Señor nos veremos la siguiente semana a las 8 de la noche, el día jueves. Vamos a terminar con una palabra de oración. Padre bendito, Padre. A formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales.
donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.